Saludos, somos estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón. Les damos la bienvenida a este video en el cual hablaremos sobre los trabajos de alto riesgo como excavaciones, soldaduras y acuáticos. Mi nombre es Peredo Rodríguez Catherine. Empezamos con una introducción. Las tareas de alto riesgo se encuentran presentes en cualquier actividad económica, ya sea en procesos propios de la operación o en los de soporte. Por eso es importante identificarlos, evaluar los recursos con que contamos para su intervención y desarrollar métodos que contribuyen a una gestión de estas tareas. Y el desarrollo de procedimientos para la realización de la actividad, minimizando la posibilidad de un acto no deseado, atentando la integridad de un trabajador. Objetivos de conocer los trabajos de riesgo. Identificar quién puede sufrir daños, contemplando la posibilidad de que haya colectivos especialmente sensibles a determinados riesgos. Identificar los peligros presentes por áreas y o por puestos de trabajo. Evaluar los riesgos e identificar medidas que deben aportar. Documentar los hallazgos detallando las medidas ya adoptadas y las pendientes. Y planificar las medidas pendientes e implementarlas. Revisar la evaluación y actualizarla cuando sea necesario. Importancia de los procedimientos seguros. Los trabajadores de alto riesgo suceden cuando en sí un trabajador se expone a mayor nivel de peligro y estos se encuentran presentes en la mayoría de las actividades productivas o industriales. Por eso es importante identificarlos, evaluar en sí los recursos con que contamos para su intervención y desarrollar métodos que contribuyan a una gestión de estas tareas, posibilitando control de los riesgos en la empresa. Todos los procedimientos, ya sean administrativos, legales u operativos, están interrelacionados y cualquier falla en alguno de estos pueden llevar a desenlaces fatales, ya que existen labores que requieren de un alto compromiso para llevar a cabo la labor, ya sea por la complejidad del trabajo o por los riesgos que esta significa para el trabajador. Para poder ejecutar un trabajo de alto riesgo, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Como punto 1, identificar el tipo de trabajo de riesgos que se va a realizar. Como punto 2, ¿cuáles son los factores de riesgos que están envueltos en esta actividad? Como punto 3, una vez identificado el tipo de trabajo y sus riesgos, proceder a seleccionar qué tipos de medidas preventivas se pueden aplicar para evitar accidentes. Como punto 4, de acuerdo al tipo de actividad identificada, analizar qué tipo de permisos de trabajo como documento que habilita al trabajador a realizar una actividad especial en la que se encuentra expuesto a riesgos con firmas de las dos partes, tanto por el supervisor como trabajador. Esto se necesita para poder ejecutar la actividad. Como punto 5, dicho documento tiene como vigencia máxima una semana. En caso de que la actividad sea puntual, el permiso se cerrará al finalizar dicha actividad, siempre y cuando el trabajador ya no regrese a realizar la misma dentro de la semana. Como punto 6, el permiso de trabajo deberá ser archivado ya que ese es un respaldo de las actividades que fueron realizadas, con todas las medidas de seguridad, llegando a un acuerdo entre el trabajador y su supervisor. De esta forma, evitando que ocurran accidentes graves. Como punto 7, asegurarse de que el personal esté capacitado para realizar el trabajo. También delegar a un responsable experto en el área en la que se va a trabajar para que realice esta actividad en conjunto con el grupo de trabajo. También los trabajadores deberán ser coordinados con todas las áreas de trabajo, especialmente que sean necesarias para realizarlo de manera más efectiva. Deberá existir una comunicación fluida y adecuada en todo el tiempo que se realice la actividad de riesgo. También verificar que las herramientas, equipos de protección e infraestructuras se encuentren en buen estado al usarlos. Verificar que no exista posibilidad de daño a terceros, despejar y señalizar el área de trabajo. Y antes de iniciar el trabajo, reunir a todo el equipo
y verificar el cumplimiento de que los puntos tratados anteriormente, si es necesario abrir permisos de trabajos extra. También socializar la actividad y puntos considerados al personal mediante una charla de seguridad. Y bueno, las consecuencias de no realizar en sí la prevención de riesgo es que, bueno, ocurre accidentes y enfermedades que causen un enorme daño para los trabajadores y pérdidas para los empleadores. Y la economía general del país y la sociedad en sí se ve afectada. El riesgo profesional guarda una estrecha relación con los diversos factores que inciden en las actividades productivas, como son el tipo de producción, el mercado de trabajo, la forma del trabajador, las tecnologías, el marco legal, la cultura, las medidas de prevención disponibles, entre otras. Dado que los riesgos laborales tienen una relación de causalidad con los factores mencionados, se deduce que existe la posibilidad de evitar los accidentes y enfermedades o cuando menos reducir su ocurrencia. Esta concepción del riesgo profesional que atiende tanto a su carácter evitable a través de la prevención como a la necesidad de reparar sus consecuencias cuando éste se produce en el siniestro laboral. Es lo fundamental en sí la necesidad de que las sociedades puedan contar con sistema de protección social. Mi nombre es Guarachi Mamani María Esther y voy a hablar sobre excavaciones. Trabajo de alto riesgo, excavaciones. En las actividades relacionadas con el movimiento de tierra y obras de infraestructura, ya sea de saneamiento o abastecimiento, los trabajos de excavación representan un alto porcentaje de los accidentes graves o mortales, siendo una de las principales causas del sepultamiento o enterramiento, provocado por los desplomes, hundimientos y corrimientos de tierra. Podemos mencionar algunas definiciones que se mencionan en el artículo 3 de la normativa 00717 de trabajos de excavación para comprender algunos conceptos. Movimiento de tierras. Es un conjunto de trabajos que se realizan en el terreno para modificar adecuadamente su superficie, prepararlo para la construcción y adaptarlo a su forma definitiva. Comprende tanto la extracción como el aporte de tierras. La excavación es el corte o cavidad hecha por el hombre mediante la remoción ya sea de tierra, arena, gravilla, realizada en zonas localizadas de terreno con profundidades que son mayores a 1,25 metros de profundidad. Excavación manual es aquella que los trabajadores realizan utilizando su fuerza física, ya sea ayudado por herramientas como de mano, ya sea palas o picos. Excavación mecánica es aquella que se efectúa con cualquier equipo que tenga una fuente de potencia diferente a la fuerza humana, ya sea mediante electricidad o presión de aire o líquido. Plan de excavación es un documento elaborado por la empresa el cual contiene ya sea memorias de cálculo, planificación de las etapas de excavación y el detalle de los mecanismos de seguridad para los trabajos en excavación. La zanja, trinchera o fosa es aquella excavación larga y angosta realizada en el terreno y se utiliza para instalar tuberías subterráneas de agua, electricidad o gas para construcción de fundaciones superficiales, entre otros usos. Generalmente la profundidad es mayor que la anchura, pero la anchura no mide más de 4 o 5 metros y su profundidad es mayor a 1,25 metros. Estas dimensiones pueden variar de acuerdo a la actividad. Pozos. Son excavaciones ejecutadas verticalmente o inclinadas. Pueden ser de sección circular o cuadrada. Por lo general, predomina la dimensión de profundidad sobre las otras dos. Se utilizan para la construcción de pilas de entibación, para pozos de reconocimiento de suelos o para captación de agua. En estos casos, la excavación se realiza generalmente de forma manual, vaciado. Es la excavación a cielo abierto, realizada con medios manuales o mecánicos, que en todo su perímetro queda por debajo del nivel del suelo. Quedan excluidos los terrenos que precisan de explosivos y los lodos o fangos. El ancho o diámetro de la excavación debe ser menor a 2 metros. Talud es la inclinación o pendiente de un terreno. Puede ser tanto natural o estable temporal. El estable temporal requiere un cálculo y vigilancia específica para garantizar su estabilidad. Sistemas de intibación. Son un conjunto de componentes prefabricados destinados a sostener las paredes verticales de las zanjas. Sistema de protección. Significa, es un método para proteger a los trabajadores de los derrumbes.
Pueden ser puntales, planchas protectoras, niveles escalonados. Riesgos en excavaciones. Los riesgos más importantes que se presentan en las excavaciones pueden ser las caídas de personal, ya sea en el mismo nivel o al interior de la excavación, el desprendimiento de materiales, tierras, rocas, el desdobamiento del terreno o de edificios colindantes, atrapamientos, inundaciones, golpes con objetos o herramientas, colisiones de vehículos, vuelco de maquinaria, atropellos con vehículos y ruido. Las medidas básicas ante cualquier tipo de excavación. Se debe conocer previamente las características físicas y mecánicas del terreno. Se debe seguir las indicaciones e instrucciones de la dirección de obra. Si es preciso, se debe contar con un estudio geológico o geotérmico para determinar el método apropiado para la protección del interior de las excavaciones. En el caso de no intibar y se decida realizar taludes, se debe saber el grado sísmico del lugar, el tipo, situación, profundidad y dimensiones de cimentaciones próximas y viales, la permeabilidad y disgregabilidad del agua, el grado de desecación. También se debe disponer de la información de los organismos públicos y compañías suministradoras que nos permitan localizar las conducciones y canalizaciones de agua, gas, teléfono, saneamiento o electricidad. También se debe prever las sobrecargas estáticas o dinámicas sobre el terreno que pueden suponer la proximidad de edificios, máquinas, almacenamiento de materiales, carreteras o calles. También siempre se debe tener en cuenta que se pueden producir hundimientos, cocimientos, incluso en los terrenos rocosos. Se debe verificar diariamente la excavación, taludes, entibaciones, especialmente si hay interrupciones prolongadas o situaciones de lluvia, de hielo o deshielo. Si al excavar surgiera cualquier anomalía no prevista, se interrumpen los trabajos y se comunica a la dirección técnica. También se debe contar con la presencia de un recurso preventivo cuando hay riesgo grave de sepultamiento o hundimiento. Zanjas y excavaciones. Una causa principal de fallecimientos en la construcción es el repentino colapso de la pared de una zanja o una excavación. Es difícil imaginar la tragedia de cavar para rescatar a un compañero de trabajo que queda literalmente enterrado vivo en dicho hundimiento. Es más fácil apuntalar a las paredes de una zanja que las paredes de una excavación. Ambas son peligrosas si tienen más de 5 pies de profundidad y sofocan con facilidad la vida de cualquiera que esté en la trayectoria de una pared que se colapsa. El riesgo no es tan solo de sofocación. Un hundimiento en general representa toneladas de tierra que caen, que pueden aplastar el cuerpo y pulmones del trabajador, incluso si la cara y los órganos de respiración quedan libres. La ciencia de los deslizamientos de tierra no es exacta y la incertidumbre frustra los intentos por controlar el riesgo. Además de la incertidumbre de riesgo de hundimiento, existen otros factores como las tormentas, las vibraciones de equipo pesado, perturbaciones previas en la tierra, congelamiento y cargas estáticas grandes. Mi nombre es Sánchez Rocha Alex Miguel. Yo voy a continuar con la explicación. Todos los trabajadores en las zanjas están sometidos a riesgos de caídas de rocas, herramientas, maderas o tubos. La protección, por ende, de la cabeza es necesaria para los trabajadores que están abajo y es importante la limpieza a lo largo de los bordes de la excavación. Incluso cuando el personal no se encuentra dentro de la excavación y las máquinas hacen todo el trabajo, se presentan otro riesgo. Con frecuencia las líneas de servicios públicos se rompen o lo que genera riesgos de incendios también y explosión o inhalación de dichos tóxicos. Dichos accidentes no solo son peligrosos, también son siempre costosos y requieren la coordinación adicional con la compañía de servicios públicos, que sería mejor, de la mejor manera antes de continuar la excavación, antes de empezar. La Administración de Seguridad y Salud también debe establecer un procedimiento que asegure que alguien se detenga y verifique con las compañías de servicios públicos antes de proceder a ciegas con un proyecto de excavación. También los indicios de inminentes hundimientos, la ruptura de un buen servicio, las acumulaciones peligrosas de gases tóxicas en excavaciones profundas u otras posibles situaciones de emergencia, dictan también una necesidad de salida rápida y fácil. Por ende, se debe ubicar una escalera o escalones o algún tipo de otro medio adecuado de salida, de manera que
que se requiera no más de 25 pies de cosido lateral para escapar. En la siguiente diapositiva tenemos lo que sería el control de riesgos en excavaciones. Su objetivo es establecer prácticas seguras de trabajo que permitan controlar peligros asociados en la realización de excavaciones, tales como pueden ser derrumbes de material, caídas de personas o equipos y contactos con líneas de servicios entesados, ¿no? Y en la siguiente diapositiva hablamos sobre qué debemos hacer antes de la excavación. Pues debemos tener en obra los planos de instalaciones y construcciones anteriores para conocer los trazados de tendidos subterráneos eléctricos o de gas. También si la obra requiere estudio de mecánica de suelos, se recomienda que se recomienda que sea conocido por la línea de supervisión, ¿no? Un administrador de obra, profesional de terrenos, jefe de obra, supervisores o expertos en la prevención de riesgos. También el equipo de prevención de riesgos debe analizar las indicaciones del estudio de mecánica de suelos. Estas se consideran como parte del programa de prevención de riesgos. También se debe revisar en el estudio de mecánica de suelos el ángulo de inclinación de máximo de talud. Si se inclina algún sistema de entibiación o protección en las paredes de excavación. También no se debe olvidar capacitar a los trabajadores sobre los riesgos a que están expuestos en la faena, los métodos correctos de trabajo, procedimientos y elementos de protección personal a utilizarse. Instalar también el cierre perimetral que debe estar a una distancia mayor que la mitad de la profundidad de la excavación. Instalar la señalización que corresponde en la obra. También evaluar si es necesario algún sistema de bombas para extracción de agua y evaluar si la luz natural es suficiente y si es necesario instalar una luz artificial. También redactar un procedimiento de emergencia que permita asistir en forma oportuna la ocurrencia de algún accidente al que debe ser difundido y evaluado periódicamente. Todo esto también se menciona en la normativa 007-17. En la siguiente diapositiva tenemos lo que serían tipos de suelos. Ahí se clasifica de la siguiente manera. Podríamos hablar de la roca estable. La roca estable pues, es un mineral sólido que puede ser excavado con lados verticales y permanecer intacto cuando es expuesto. Después tenemos el tipo A, que es un terreno duro, es muy estable, es una mezcla de grava, arena y arcilla y fuertemente consolidada. Después tenemos el tipo B, que es un terreno semiduro, estabilidad media, pues es una mezcla de grava, arena y arcilla moderadamente consolidada. Después tenemos el tipo B, que es un terreno blando o suelo. Este es inestable, es un material de tipo arenoso, arcilloso o limoso y puede ser un tipo orgánico o suelo sumergido, o sea, saturado. En la siguiente diapositiva hablamos sobre lo que serían las excavaciones que requieren permiso escrito de trabajo. Los que requerirían este permiso serían las excavaciones mayores a 0,30 metros de profundidad y las excavaciones de cualquier profundidad en las siguientes áreas que aquí están, que serían la planta general, la estación de combustibles, talleres, áreas administrativas, de almacenes y campamentos, salas y estaciones eléctricas y estaciones de bancas. En la siguiente diapositiva también mencionamos lo que serían las obligaciones del trabajador o la trabajadora que deben tener. Bueno, todos los trabajadores que realizan o desempeñan trabajos de excavación deberán cumplir con lo siguiente que también se menciona en la normativa 007. Cumplir con las normas de higiene y seguridad ocupacional y bienestar, preservar su propia seguridad y salud, así como la de sus compañeros y compañeras de trabajo, cumplir las instrucciones y enseñanzas recibidas sobre seguridad, higiene y salvataje en los lugares de trabajo. También comenzar su labor examinando los lugares de trabajo y el equipo a utilizar. Bueno, esto con el fin de establecer su buen estado de funcionamiento y detectar posibles riesgos, ¿no? Y también usar obligatoriamente los medios de protección personal y cuidar su conservación, ¿no?
También conservar los dispositivos y resguardos de protección en los sitios donde estuvieran instalados, de acuerdo a la norma de seguridad. Las y los trabajadores también deben usar un aparato respiratorio para los trabajos que provocan desprendimiento de polvo, por ejemplo. También se debe informar al momento a su inmediato superior de toda avería o daño en las máquinas o instalaciones también que puedan hacer peligrar la integridad física de los trabajadores o de sus propios centros de trabajo. También seguir las instrucciones del procedimiento de seguridad para cooperar en caso de siniestros o desastres que afecten a su centro de trabajo. Abstenerse de consumir, claro, bebidas alcohólicas en el centro de trabajo y la ingestión de medicamentos o estupefacientes que hagan peligrar la salud y de sus compañeros de la labor, en la labor, así como fumar en casos de que signifique también riesgo, ¿no? También denunciar ante el Comité de Higiene y Seguridad Ocupacional y en un caso ante las autoridades competentes la falta de dotación por parte del empleador de los medios para su protección personal, si fuese el caso. También participar en la designación de sus delegados ante el Comité de Higiene, de Seguridad Ocupacional y Bienestar. En la siguiente diapositiva se menciona lo que es las excavaciones con talud natural. El talud natural es la máxima inclinación o pendiente, o sea, un ángulo con la horizontal, que una pared o suelo puede mantener sin que se desmorone, asegurando la estabilidad estática y sísmica. Todas las excavaciones sin entibiación pueden dejar en su coronamiento, o sea, en el borde superior, una berma de 1 metro de ancho y la que no se debe cargar ni se debe utilizar como pasillo de circulación. Hay que tener cuidado, a menos que esa condición sea considerada en el diseño, ¿no? Algunas recomendaciones adicionales que se pueden dar sería que se debe eliminar el material sobresaliente cuando el talud esté socavado. Después, si el talud es un suelo gravoso, roca fracturada u otro tipo de material que sea susceptible a desprendimientos, debe considerar la colocación de una malla de protección. Y se debe proteger las paredes del talud de la pérdida de humedad por altas temperaturas o por el viento, por ejemplo, con un hormigón proyectado. También los taludes se deben proteger de los impactos por golpes de elementos levantados por una grúa, por ejemplo, o choques de vehículos, ¿no? Señalizar los bordes de la excavación también, eso también no se debe olvidar. En la siguiente diapositiva tenemos lo que serían las excavaciones con entibiación. Los sistemas de entibiación pues, son una estructura de contención provisional y flexible, que puede ser parcial o puede ser total y que permite excavar con paredes verticales o con talud, ¿no? El uso de una entibiación es requerida ¿cuándo? Pues cuando no se tiene altura crítica o su resultado es menor a la profundidad requerida. También cuando existen empujones o presiones por construcciones vecinas. También cuando existen factores que pueden afectar la estabilidad del terreno, por ejemplo, el agua, vibración o sobrecargas. Y no hay espacio también cuando no hay espacio para generar el ángulo del talud para el tipo de suelo y cuando hay poca cohesión del suelo también. Y en la siguiente diapositiva se menciona lo que son las excavaciones con variación de humedad. La variación de humedad en los suelos genera alteración en su comportamiento, por lo que es muy importante tomar algunas consideraciones y medidas preventivas. El terreno puede provocar disminución de la cohesión del suelo, se reflejan en las grietas, ¿no? El incremento de la humedad de manera excesiva genera
un aumento en la densidad del terreno y en algunos casos aumenta el volumen y de blandecimiento, disminuyendo su capacidad de soporte. Las paredes de la excavación se deben proteger de la erosión producida por el desecamiento del terreno al perder la humedad. La aparición de grietas en los taludes es un síntoma o es una muestra de la pérdida de humedad en los suelos. Es decir, que la disminución de la cohesión de ellos, bueno, una medida muy utilizada más que todo es cubrir las paredes con capas de polietileno, con mortero de cemento proyectado también, ¿no? O cegar las paredes sin saturarlas ni provocar el arrastre de finos. Las paredes de las excavaciones se deben proteger también de la lluvia para evitar arrastres de esos finos y su socavación. Las napas también subterráneas se deben agotar para realizar trabajos en las excavaciones con el fin de evitar arrastres de finos y socavación, ¿no? Y la solución debe ser dada por el especialista de suelos. Mi nombre es Lizeth Vidal Gutiérrez. Voy a seguir con la exposición. Los accesos a la excavación. Tenemos las escalas de mano y las escalas de andamios, las trampas y las pasarelas. En las escalas de manos se debe disponer de escalas instaladas cada 15 metros de distancia entre sí, las que deben sobrepasar el borde superior al menos por 1 metro. Las escalas de mano deben mantener la inclinación adecuada, estar amarradas arriba a abajo para evitar deslizamientos y cumplir con el diseño definido en las normas. Para alcanzar al menos 3 metros, las escalas deben estar provistas de barrandas y rodapiés. Además, se sugiere construir descansos cada 3 metros e instalar escalas andamios si la profundidad es mayor a 5 metros. Pasarelas. En excavaciones en zanjas de profundidad superior a 0,80 metros, se deben instalar pasarelas sólidas de al menos 0,75 metros de ancho para el tránsito de personas y de 1 metro de ancho si son utilizadas para el tránsito de materiales. Las pasarelas deben contar con rodapiés y barrandas sólidas. La más alta ubicada entre 0,80 y 1 metro de altura entre respecto al piso y otra intermedia. También deben ser construidas de forma que cuenten con apoyo suficiente sobre el terreno, considerando las posibles sobreesfuerzos que generan y no se deben ubicar a una distancia superior a 30 metros entre ellas. No deben utilizar tablones sobrepuestos para cruzar zanjas. Las rampas y pasadizos. Las rampas y pasadizos se construyen dentro de las excavaciones para uso de camiones u otros vehículos. Deben tener un ancho útil no inferior a 3,6 metros y deben señalizarse su borde con una baranda o cinta plástica de señalización. En caso de utilizar cinta, esta debe colocarse al menos a 1 metro de distancia del borde del talud y se debe asegurar su conservación. Si los trabajadores deben transitar por las mismas rampas para vehículos, se debe construir un pasadillo de ancho mínimo igual a 1 metro a un costado de esta, provisto. Las rampas y pasadizos sometidos a grandes cargas, como la de palas mecánicas, tractores, camiones, etc., deben ser reparadas e inspeccionadas constantemente. Debe verificarse que sean construidos lo suficientemente firme para resistir la carga que les impone y se deben tomar precauciones para evitar el
volcamiento de cualquier vehículo. En las rampas y pasadizos destinados al tránsito de camiones cargados con material proveniente de la excavación, no se permite la acumulación de barro ni material granular suelto. Bordes de la excavación. En estas se tienen que implementar señales que indiquen riesgos de caídas en toda excavación abierta y en sectores de tránsito peatonal. Cuando se efectúen jaunas que produzcan vibraciones, percusiones o trepicación, esta no se puede efectuar a una distancia menor a 1,5 veces la profundidad de la excavación. Mantener el elemento de contención en los bordes de excavación cuando existan riesgos de caídas de materiales. No acumular el material proveniente de las excavaciones sobre el borde de los taludes de excavaciones que no hayan sido previamente definidos como estables o con posibilidades de recibir algunos sobrecargas. Se debe mantener limpio, ordenado los bordes de las excavaciones. Depositar el material extraído a una distancia igual o superior a la mitad de la profundidad de la excavación, con un mínimo de 0,6 metros. Se debe instalar rodapiés ante el peligro de caída de materiales al interior de las excavaciones. Interior de las excavaciones. Los operadores que trabajen en las excavaciones de zanjas deben mantenerse a distancia uno de otro con el fin de evitar que se golpeen con las herramientas mientras trabajan. Esta distancia debe ser de 2 metros como mínimo. Si al excavar se percibe un brusco cambio en las características del terreno o aparecer mantos de arena, bancos de grava, basurales, pozos negros o cualquier otro accidente, no se debe continuar con las faenas hasta que personal especializado indique las medidas a adoptar. En caso de usar en las excavaciones elementos con motores y combustión, deben tomarse las medidas adecuadas de ventilación. Protección para el personal. En protección de personal tenemos la protección personal básica y los trabajadores con presencia de agua o vaso no deben trabajar, y cuando utilicen las excavaciones próximas a vías de tránsito de vehiculación no deben transitar. En la protección para el público. En la protección para el público, en caso de quedar situada una acera o pasillo público al borde de una excavación, esta debe protegerse debidamente, especialmente para evitar que se produzcan socavaciones debajo de ellas. Todo pasillo público acerca de vías que se encuentre al menos de 1,5 metros de distancia o pase a través de una excavación debe estar provisto a un cerco de 1,80 metros de altura. Para cumplir con el punto anterior, se acepta el cierre provisorio de obras si es que éste cumple como mínimo con las características descritas. Los tablones usados en las aceras o en sus protecciones deben colocarse paralelas a la dirección del tránsito y además deben afinarse, impedir que se desplacen. Los tablones deben de ser espesor uniforme y se deben colocar alineados nivelados de tope, no permitiéndose resaltos o desniveles entre uno y otro. Solo se pueden utilizar tablones de pino en las superficies de tránsito si es que estos se encuentren apoyados en el terreno o en todo su largo. Con los vanes de excavaciones se pueden colocar señales adecuadas en todas las entradas y salidas de vehículos.
Se debe contar con un banderillero para que prevenga al público de la llegada y salida de los camiones y para dirigir esto dentro y fuera del lugar de la fauna. Revisiones y controles. El superficie a cargo debe efectuar una revisión diaria del borde superior de la excavación cuando ésta no cuente con entibaciones, con el fin de advertir la posible aparición de grietas que puedan indicar alguna posible falla en el terreno. Inspeccionar las excavaciones, entibaciones después de una tormenta, de un sismo o otro suceso que ponga en peligro la faena o alguna parte de ella. Deben aumentar las protecciones y defensas si es necesario. Revisar las excavaciones y entibaciones por parte del personal especializado, reunir los trabajos después de un periodo prolongado de paralización de las faenas. Los supervisores y los trabajadores deben inspeccionar que las paredes se encuentren libres de piedras grandes, masas duras de tierra, escombros u otros objetos pesados que puedan caer al interior. Realizar periódicamente inspecciones, monitoreos o seguimientos de los parámetros de las excavaciones de faena. Uso de maquinarias. Los operadores deben estar capacitados y certificados para conducir o operar las máquinas asignadas y deben contar con la licencia de conducir de la clase que corresponda. Durante el carguío, mediante pala mecánica o retroexcavadora, todo vehículo de carga debe estacionarse de modo que el balde cargado no pase sobre la cabina del camión. El conductor del vehículo debe abandonar la cabina durante la faena de carga si ella no está debidamente protegida. Cuando las excavaciones se efectúan mediante palas mecánicas o retroexcavadoras, se debe establecer una zona de seguridad alrededor de la máquina superior en 1,5 metros al radio de giro del brazo. Se debe prohibir el tránsito de personas. Se debe contar con un señalador que dirija los desplazamientos de la maquinaria pesada mediante banderas o paletas de colores, el cual debe estar en todo momento visible por el operador de la máquina y advertir cualquier posible peligro. Se debe disponer de señalero en especial cuando la máquina se aproxima al borde de la excavación o los cables eléctricos aéreos. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Magariños Villarroel Rafael David y continuando con la exposición nos remontamos a soldaduras. Vamos a ir un poco atrás y vamos a ir desde el origen y la evolución de la soldadura. La soldadura es el método más antiguo utilizado para unir y soldar metales en un proceso que se basa en calentar dos piezas de metal en una fragua hasta que éstas sean blandas y sean flexibles, mediante la cual son golpeadas por un martillo, un combo, las cuales forjan otra pieza entre sí y se dejaban enfriar y las cuales se endurecían. Estos procedimientos comenzaron en Europa y en el Oriente Medio. Era el método más antiguo y el más usado en aquel entonces. La forja es uno de los descubrimientos y uno de los procedimientos más usables en la civilización romana, así como en la vulcana. Las características de los trabajos de la soldadura en la actualidad. Actualmente la soldadura se utiliza prácticamente para todos los sectores productivos, entre los cuales van a destacar la automoción, la petroquímica, la naval, la ligada a los bienes de los equipos. Es una soldadura de una actividad laboral, la cual ofrece un empleo continuo con avances permanentes
Ya no solamente se trata de calentar dos piezas y golpearlas, ya se han formado múltiples procedimientos para los cuales vamos a ir mencionando posteriormente y las características de los mismos. Donde engloba la mayoría de los trabajos de soldadura son en las industrias y en la construcción, que se encarga de concentrar la mayor parte, igual como son los sectores más concurridos y donde más se practica esta técnica, es también donde se desarrollan mayores accidentes y mayores contratiempos, entre los cuales se trata con las quemaduras, los cortes y siguientes cosas que vamos a ir viendo. Hablando de lo que está, retrocediendo un poco de lo que estábamos hablando, tales accidentes se deben a estos tres principales factores: la escasa formación de los trabajadores en la materia de la prevención, la no utilización de los equipos de trabajo tal como se señala en la normativa de seguridad, y la inadecuada utilización de protocolos que actúan en trabajos especialmente peligrosos, entre los cuales en una investigación que fuimos realizando en el Decreto Supremo 2936, en el artículo 99, nos habla de los trabajos de soldadura y corte, en el cual nos menciona que cada trabajador debe estar capacitado para dichos procedimientos, que se deben colocar barreras y cortinas portátiles en zonas de proceso con la finalidad de evitar la contaminación y de la radiación, que para la ejecución de dichos trabajos de soldadura deben estar usando delantal o mangas falsas, guantes protectores, caretes de protección con filtros adecuados para que estos puedan observar el trabajo que estén realizando. Para todo trabajo de soldadura y corte se deben suministrar a los trabajadores protección visual, auditiva y respiratoria. Para trabajos de soldaduras y cortes de túneles con lugares confinados se deberá proveer un porcentaje de oxígeno y de gases de suelda como oxígeno, nitrógeno, monóxido de carbono y ozono con humos metálicos cuyas concentraciones deben ser inferiores a los límites permisibles, los cuales si no son controlados van a llevar a enfermedades más que accidentes. Las ventajas de la soldadura: proporciona una unión permanente convirtiéndose las partes soldadas en unas partes más duras de las que son actualmente como materiales primarios. La unión soldada puede ser más fuerte que los materiales originales. La mayoría de las operaciones de soldadura se hacen de forma manual. La soldadura no se limita al ambiente de fábrica, sino que también se puede realizar en otros espacios que con las medidas pertinentes. Y la soldadura de la forma más económica y ligera es la forma más económica y ligera de concentrar dos materiales o dos componentes. Los procedimientos de soldadura, como íbamos diciendo que se han ido evolucionando, son la soldadura eléctrica al arco, la soldadura MIG-MAG, la soldadura oxiacetilénica y oxicorte, y la soldadura TIG, el tusgeno inerte gas. Los equipos para soldar con arco. Un poquito viendo qué es la soldadura eléctrica al arco, esa es la soldadura en la cual se va a unir dos metales o parecida naturaleza mediante el procedimiento que se necesita calor y materiales de aporte, que van a ser los electrodos. El calor se obtiene mediante el mantenimiento de un arco eléctrico entre el electrodo y una pieza a soldar, que va a ser la masa. Los equipos a soldar están formados por circuitos de alimentaciones que deben ir en una tensión entre 220 y 380 voltios a la tensión de cebado. Y para esto se necesitan los siguientes equipos que están en las diapositivas, que son la máquina de soldar, que es la fuente de energía para llevar a cabo el proceso de soldadura al arco eléctrico. Los cables para soldar, que son los cables utilizados para soldar, como un conductor cubierto entre un aislador, y conducir la corriente desde el punto en el que se suelda sin sobrecalentarse. Deben ser los más delgados y flexibles posibles. La pinza de conexión a tierra, que es la conexión del metal más común, un cable que debe ser conectada y firme para evitar pérdidas eléctricas en dicha conexión y evitar chispeo. Los portaelectrodos, que se utilizan para sujetar el electrodo y para servir como mango aislado. El tamaño del portaelectrodo depende del amperaje máximo que se vaya a utilizar. Esto debe ser tomado con mucha precaución.
el termoportaelectrodo, que su función es conservar los electrodos exentos de la humedad durante el periodo y el tiempo que se va a hacer el embalaje en la fábrica. Así evitamos los defectos señalados. El esmeril angular, que se usa para cortar y desbastar distintos metales por medio de una rotación de disco abrasivo. Los electrodos de revestimiento, que son las varillas metálicas, que son especiales para servir como material de aporte en el proceso de soldadura en arco, que sirve de masa. El martillo pica escoria, que es el martillo para limpiar o quitar la escoria de los cordones de soldadura, y los cepillos de alambre, que sirven para limpiar el área. La escuadra, que es una herramienta de medición. El flexómetro, que igual es usado para medidas mucho más grandes. El proceso de ejecución. Para proceder a la ejecución de la misma, se realiza una serie de 9 pasos. En el primer paso, procedemos a la limpieza con el cepillo de acero, uno de los elementos que se usa para la soldadura. En el paso 2 es donde colocamos el material sobre la mesa, asegurándonos que esté todo bien, que esté todo sujeto y todo en su mismo lugar. En el paso 3 es donde encendemos la máquina y verificamos los cables conductores que estén bien asegurados y aislados. En el paso número 4 nos fijamos que se regule el amperaje de la máquina en función al electrodo. En el paso número 5 nos vamos a fijar la conexión de la masa en la cual vamos a soldar. En el paso número 6 es donde vamos a colocar el electrodo dentro de la pinza portaelectrodo. En el paso número 7 vamos a proceder a encender el arco, donde debemos tener mucha precaución en el proteger el equipo y controlar bien su estado, donde nos vamos a fijar el extremo del electrodo de la pinza, que protegernos con una máquina de soldar para la visión, tocar la pieza con el electrodo y retirarlo para formar el arco. Vamos al paso número 8, donde debemos mantener el electrodo a una distancia igual a la de su núcleo. Y en el paso número 9 vamos a retirar el electrodo de la pieza. Las posiciones para soldar con el arco eléctrico, que son la posición plana, vertical, horizontal y posición sobre la cabeza, simplemente van a ser posiciones a las cuales nos vamos a acomodar según nuestra conveniencia y donde se va a asegurar la pieza. Y las técnicas para soldar, que es en las cuales debemos asegurarnos de trabajar en las líneas conectadas a tierra, ajustar la carátula del sector de corriente de la máquina para soldar para que genere el calor apropiado y este se funda, ¿verdad? Ajustar el switch de la polaridad de la máquina de soldar para trabajar con el electrodo apropiado, conectar el switch de potencia y sujetar el extremo opuesto del electrodo firmemente con la portaelectrodo. Y finalmente, terminando con mi parte, la ropa de trabajo y los equipos de protección. La ropa de trabajo con la cual tiene que trabajar necesariamente un soldador, según normas, debe usar guantes, polainas, manguitos, mandiles de cuero, calzados de seguridad con los cuales deben estar estos conectados a tierra, caretas o pantallas faciales equipadas con filtros ópticos, protección respiratoria en caso de ir a un sector donde se encuentren gases tóxicos, gafas o pantallas faciales contra impactos y los oculares filtrantes por los cuales los soldadores tengan que ver al área del cual están soldando. Gracias. Mi nombre es Núñez Sánchez Javier. Los oculares filtrantes. Las radiaciones ultravioletas pueden producir fotoconjuntivitis que se caracterizan por el dolor intenso, lagrimeo, sensación de arena en los ojos, fotofobia, que son efectos agudos pero reversibles. La exposición repetida a radiaciones infrarrojos producidas por altas temperaturas ocasionan cataratas de origen térmico, efectos crónicos y a veces irreversibles. Para prevenir estos riesgos, el soldador debe utilizar una pantalla facial con certificación de calidad para el tipo de soldadura a ejecutar.
Para elegir un tipo de filtro, tenemos que distinguir qué tipo de soldadura es la que se va a realizar, que hay dos: la soldadura con arco, que el filtro adecuado para elegir es con la siguiente tabla, que relaciona el procedimiento de soldadura y la intensidad de corriente. También en la soldadura con llama, para elegir el filtro adecuado, se utiliza también la tabla que relaciona el procedimiento de soldadura y la intensidad de la corriente. En cualquier caso, antes de soldar, se debe comprobar que la pantalla o careta no tiene rendijas que dejen pasar la luz. Las pantallas o gafas deben ser reemplazadas cuando se rayen o se deterioren. El filtro de cristal inactivo debe ser protegido mediante la colocación en su parte anterior de un cristal blanco. Riesgos y medidas preventivas en la soldadura. Como dijimos, el trabajo de soldar conlleva muchos riesgos, desde caídas a distinto nivel, que muchas veces las causas son de trabajo sobre escaleras manuales, montaje de piezas en altura, estructuras metálicas con poca firmeza. Las medidas preventivas que se recomiendan para eso es utilización de equipos de trabajo adecuados, andamios, el emplear medidas de protección colectiva, que son barandillas y redes, y también un uso protección individual que impide o limita las caídas, como el arnés y un cinturón. También uno de los riesgos es las pisadas sobre objetos. Las causas principales son los elementos punzantes, cortantes en el suelo. Las medidas preventivas que se recomiendan son extremar el orden y la limpieza, ubicar contenedores para restos y piezas cerca de los puestos de trabajo, utilizar calzados con platillas antiperforación. Los riesgos van en aumento, desde cortes, golpes con objetos, herramientas, que son muy frecuentes al momento de realizar estos trabajos. También los contactos eléctricos es un riesgo muy frecuente para los soldadores, y las causas principales son la utilización de equipo de soldadura eléctrica, contactos eléctricos de forma directa con el agua, si está muy cerca, y contactos eléctricos indirectos si el contacto con alguna parte de la máquina, herramientas e instalaciones. Lo que se recomienda para que no exista estos problemas y esos riesgos es utilizar un equipo y herramientas con marca certificada y dotadas de aislamiento adecuado al trabajar, dependiendo del trabajo que realiza. Respetar las instrucciones de los fabricantes de las herramientas y equipos, comprobar las conexiones eléctricas de los equipos periódicamente y hacerlo sustituir por personal especializado si presenta algunos defectos. No utilizar aparatos eléctricos con manos o guantes húmedas o mojadas, no utilizar aparatos eléctricos en mal estado hasta su reparación. También un riesgo muy frecuente son los incendios y explosiones. Las causas principales son la fuga de gases desde acetileno, oxígeno, metano, propano, butano y hidrógeno. También los trabajos con recipientes que hayan contenido líquidos inflamables, trabajos en espacios confinados o con riesgo de explosión, y también la utilización incorrecta del soplete, también la utilización de aparatos a presión como las compresoras. Las medidas preventivas que se recomiendan son el almacenamiento adecuado de materias inflamables y gases, la formación e información sobre la forma de actuar en caso de algún incendio, de alguna botella de gas o el lugar del almacenamiento de las mismas, o las herramientas. Establecer procedimientos de trabajo e implementar un sistema de permisos de trabajo si es que a un empleado al momento de soldar se dañara. También una recomendación es limpiar con agua caliente y desgasificar con vapor o con agua los recipientes que hayan contenido sustancias explosivas o inflamables al momento de trabajar con ellos. Las principales causas de que algo pueda explotar son el contacto con los objetos calientes que se están soldando, contactos con los electrodos y la utilización de ropa o material sintéticos. Lo que se recomienda como medidas preventivas son cubrirse todas las partes del cuerpo, incluida la cara, el cuello y las orejas, antes de iniciar los trabajos de soldadura. Utilizar un vestuario adecuado y no utilizar nunca oxígeno para desempolvar o limpiar ropa u otros objetos.
La exposición a contaminantes químicos. Los trabajadores de soldadura implica la exposición a humos metálicos y a ciertos gases procedentes de los metales a soldar, electrodos que pueden ser muy perjudiciales para la salud, aparte de los efectos irritantes del ozono, oxígenos y zinc. Los están expuestos a muchos gases. La acumulación de metales en el organismo procedentes de los humos de la soldadura pueden ser responsables de numerosas enfermedades graves y en algunos casos incrementar el riesgo de desarrollo y llegar al cáncer. La exposición a humos o polvo proceden de electrodos y material radioactivo. Las causas principales son la utilización de electrodos, como ya dijimos, que dan lugar a humos o polvo radioactivo, la generación de humos metálicos, como ser el cadmio, cromo, magnesio, zinc, mercurio, níquel, titanio, plomo, aluminio, hierro, estaño y asbestos. También una causa principal es que los trabajos son espacios confinados o en un taller muy cerrado. La utilización de productos químicos principalmente para la preparación de las superficies al momento de soldar. Para el cuidado de estos contaminantes, los soldadores usan recubrimientos de materiales especiales, como puede ser con algunos metales, como ser el acero de carbono, el acero inoxidable, el aluminio. Los recubrimientos del material de base pueden ser cromados, niquelados, galvanizados, cobreados o contienen cadmio. Las normas de seguridad específicas. Este tipo de soldaduras presentan casos de menos riesgo, principalmente porque hay un contacto térmico y una exposición a contaminantes químicos, pero menos peligrosos, que además no son importantes, pero conviene tener algunas recomendaciones. Antes de comenzar cualquier trabajo es necesario comprobar que los soldadores y las conexiones se encuentran en perfectas condiciones de uso, en especial que deben comprobarse que el aislamiento de zonas en tensión es adecuado. Las principales recomendaciones son que la temperatura que alcanzan a soldar es suficiente como para producir lesiones o deterioros en materiales presentes en el momento de soldar. Para evitar quemaduras, no debe tocarse en las partes metálicas al momento de soldar, ni las piezas soldadas hasta que haya transcurrido un tiempo prudente. Al terminar el trabajo deben desconectarse todos los elementos como soldadoras, compresoras y demás herramientas. Los problemas de higiene que se generan en este tipo de soldaduras provienen fundamentalmente de humos metálicos, de estaño y de plomo. Ahora, hay unas normas de seguridad específicas para la soldadura que es blanda. Se denomina soldadura blanda aquella cuyo material pues, pertenece y funde temperaturas inferiores a 425 grados Celsius. Dicha soldadura se realiza mediante la función de metal y exportación sobre el foco de calientes, quiere decir que utilizamos un estaño y un cautín que calienta y con ese proceso se llega a soldar trabajos pequeños como ser circuitos electrónicos. El material de aportación que se emplea normalmente es una aleación que contiene un 60% de estaño y un 40% de plomo. Mi nombre es Mackenzie Stephanie Alcón Durán y voy a explicar sobre los riesgos laborales en los trabajos de soldadura. Existen 3 tipos de riesgos laborales que son los higiénicos, los ergonómicos y los psicosociales. Los riesgos higiénicos son derivados de la exposición a agentes contaminantes en el ambiente del trabajo, la falta de iluminación o la presencia de ruido, que constituyen un importante grupo que debe ser muy tenido en cuenta en la evaluación de los riesgos laborales. Estos pueden derivar en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, siendo estas últimas más significativas, debido a que sus sustancias no son de inmediatas. Existen 3 tipos, que son la exposición a contaminantes físicos. Los contaminantes físicos se caracterizan porque cuando se originan producen un intercambio de energía, ya sea mecánica, térmica o electromagnética, entre las personas y el ambiente. Los principales agentes contaminantes físicos son el ruido, el calor, el frío, las radiaciones ionizantes y las radiaciones no ionizantes. El ruido. Los efectos del ruido se definen como aquellos cambios morfológicos o fisiológicos del organismo, que originan un deterioro de la capacidad funcional y el aumento de la irritabilidad. Las temperaturas extremas. Las temperaturas extremas
son otra propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas. Tenemos como otro que serían las radiaciones, que consisten en la propagación de energía de ondas en un medio de material. Estas radiaciones han sido siempre existidas en la Tierra, pero en los últimos tiempos se ha visto incrementadas por la actividad del hombre y el desarrollo tecnológico. La clasificación de las radiaciones atiende a su capacidad de ionizar. Existen 3 tipos, que son las radiaciones no ionizantes, ultravioletas y las infrarrojas. La inhalación de los gases o humos tóxicos se refieren a algunas causas que son la generación de humos metálicos, generación de polvo, principalmente durante el afilado de los electrodos, el uso de electrodos de toreado y la falta de ineficiencia en el sistema de extracción, que se deben a los daños de irritación en la piel y los ojos, los efectos narcóticos, la asfixia, lesiones en el aparato respiratorio y el desarrollo de la enfermedad como tumores malignos o en el mesotelioma. Los riesgos ergonómicos. Los riesgos ergonómicos se refieren al esfuerzo físico o parte presencial de toda actividad laboral. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que realizar algunas acciones durante 8 horas puede ser causa de lesiones laborales, que pueden llegar a generar alteraciones por sobrecarga en las distintas estructuras del sistema osteomuscular o a nivel de los hombros, o nuca o miembros superiores. Para esto, la ergonomía está centrada entre las personas, tratando de adaptar al entorno del trabajo, a las características de estas. Su objetivo principal es el confort de puesto de trabajo y demás lograr de reducir las lesiones y enfermedades ocupadas, disminuir los costos por incapacidad de los trabajadores, aumentar la producción, mejorar la calidad del trabajo y disminuir el absentismo laboral. Existen 2 tipos, que son las posturas forzadas y los movimientos repetitivos. Las posturas forzadas se deben a los dolores musculares, las lumbalgias, los dolores de espalda y los dolores de pierna. Los movimientos repetitivos se deben a los dolores musculares, cervicales, las lesiones de espalda y el síndrome de túnel carpiano, que se provoca por el dolor y entumecimiento de la muñeca y de la mano. Los riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales son aquellas condiciones laborales directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, que pueden afectar tanto al desarrollo del trabajo como a la salud del trabajador. Existen 4 tipos de riesgos psicosociales, que son el exceso de exigencias psicosociales, la falta de influencia y el desarrollo, la falta de apoyo y de calidad del liderazgo. También las escasas compensaciones. Dentro de el mayor problema que existe es el estrés. Las causas del estrés se deben debido a la exposición a la violencia, amenazas o intimidaciones, la carga elevada de trabajo, las condiciones de trabajo físico desagradables o peligrosas, la incertidumbre laboral, la poca estabilidad de la posición o el puesto, la falta de comunicación entre los compañeros y la escasa formación de experiencia del trabajador. Los daños psicológicos del estrés son la preocupación excesiva, sentimientos de falta de control, incapacidad para tomar decisiones, la incapacidad para concentrarse, los bloqueos mentales y la hipersensibilidad a las críticas. Mi nombre es Lucía Samantha Arenas Borda y continuando con trabajos de alto riesgo subacuáticos, buceo. El trabajo en condiciones subacuáticas es una actividad con un alto nivel de riesgo, ya que no se realiza en nuestro hábitat natural. El buceo de altura en Bolivia. La Armada Boliviana es la encargada de especializar a militares de las Fuerzas Armadas para la realización del buceo de altura. En el Centro de Instrucción de Buceo de Altura, mejor conocida por sus siglas SIVA, que se encuentra a 3.810 metros de altura sobre el nivel del mar en el lago Titicaca. Este centro sigue vigente en la actualidad. El principal objetivo es la preparación y capacitación en búsquedas arqueológicas, rescates de cadáveres, buceo táctico militar, manejo de explosivos, voladura de estructuras portuarias y de obstáculos para desembarcos, demoliciones subacuáticas, salvamento y rescate en agua. El buceo en altitud de Bolivia posee una experiencia totalmente diferente a la de otros países, dando mayores dificultades de temperaturas bajas y presión. Los riesgos en el buceo son todos los posibles escenarios y potenciales causas que se desatan durante la práctica de esta actividad.
que generan un daño a la salud y seguridad de la persona. Algunos factores de riesgo variados en el buceo son hélices o golpes con embarcaciones, aguas infectadas o contaminadas, anzuelos, redes, aparejos de pesca, mal estado de salud de la persona, ataques de la fauna acuática, bajas temperaturas, diferentes niveles de presión, falta de capacitación y equipos de protección. Ahora, las condiciones que causan descalificación. Si una persona presenta cualquiera de las siguientes condiciones, debe ser descalificada para bucear o realizar actividades hiperbáricas según las normas de la ADCI. Historial de trastorno de convulsiones, enfermedad pulmonar o quística, incapacidad crónica para igualar la presión, enfermedad o deterioro del sistema nervioso, alcoholismo, abuso de drogas, psicosis, hemoglobinopatías significativas, tumores significativos, deficiencia auditiva seria, osteonecrosis significativa, enfermedades crónicas, y las trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia natural y los menores de edad tienen prohibida la realización de trabajos en atmósferas de sobrepresión. Los daños. La mayoría de estos daños son causados por la presión del agua, que a medida de la ascensión del buzo estaba descendiendo, que a su vez origina la intoxicación por gases como el nitrógeno, que ocasiona desde pérdidas de la conciencia hasta daños irreversibles como la muerte. Por ejemplo, el barotraumatismo, que debido a la diferencia de presiones que existe al ejecutar la inmersión en el agua, se puede producir lesiones en el oído, en los senos paranasales y en los pulmones. Los síntomas varían según el área afectada, llegando a afectar los oídos, se dan síntomas de ruidos, vértigos, disminución de la capacidad auditiva, náuseas, llegando a la hipocausia, que es la sordera parcial. También el barotraumatismo puede provocar incluso la muerte en casos graves. Para evitarlo hay que evitar ascensos y descensos muy rápidos. La descompresión es un problema mecánico ocasionado por las burbujas de gas nitrógeno en el interior de los tejidos y la sangre durante el ascenso. A consecuencia, reducirse de manera brusca la presión. Los síntomas también varían en función básicamente de la gravedad. Como se observa en la imagen, este hombre ganó como 30 kilos de acumulación de nitrógeno en sus tejidos y sangre. Entonces, para prevenirla hay que respetar la tabla de seguridad para inmersión, que va desde los 40 metros de profundidad y da una recomendación de una inmersión máxima de 10 minutos hasta una profundidad de 12 metros, que es una inmersión de minutos ilimitada. Ahora, la hiperoxia es la intoxicación por respirar mezclas de gases provocada por la presión parcial del oxígeno, generalmente por respirar una mezcla demasiado rica en oxígeno. Los síntomas son taquicardias, temblores, vértigos, náuseas. También puede provocar la muerte. La fotoqueratitis es una enfermedad ocular dolorosa que ocurre cuando el ojo se expone a rayos de energía invisibles llamados rayos ultravioleta, ya sea provenientes del sol o de una fuente artificial. El síndrome de Raynaud se da como una respuesta a la exposición de bajas temperaturas y provoca la falta de irrigación sanguínea. En los dedos, extremidades superiores, inferiores, en la oreja y la punta de la nariz, llegando a alterar así el color de la piel, su entumecimiento y dando una sensación fría del área afectada. La hipercapnia es la intoxicación por respiración de mezclas con exceso de dióxido de carbono. Los síntomas también varían según su gravedad de la intoxicación y van desde el dolor de cabeza hasta la pérdida de conciencia y la parada cardiorrespiratoria. Para evitarla es necesario no disminuir la frecuencia respiratoria para ahorrar la mezcla de gas respirable. La narcosis nitrogenada es la intoxicación por respirar aire con elevada concentración de nitrógeno. También conocida como borrachera de las profundidades, sus síntomas son desde la euforia, pérdida del razonamiento, pérdida de la concentración e incluso de la conciencia. Para evitarla es necesario respetar los límites máximos de profundidad. La intoxicación, ambos contaminantes originados por la combustión en el compresor de aire, pueden pasar al buceador en el caso del buceo semiautónomo. Los síntomas son dolor de cabeza, náuseas, etc. Cuando se trata de inhalación de monóxido de carbono, puede llegar a provocar la muerte. Se debe alejar la toma de aire de la fuente de combustión y hacer un mantenimiento preventivo adecuado del compresor. Ahora, la fauna acuática, los buceadores pueden sufrir lesiones por el contacto con las sustancias tóxicas, venenosas, que generan estos seres vivos que viven en el agua. Es necesario conocer e identificar la fauna del medio y utilizar equipos de buceo que
que aíslen la piel y las mucosas. Hidrocución. Se produce como consecuencia de un cambio brusco de temperatura al entrar de manera precipitada en agua fría. Esos grados de diferencia provocan una reacción de los vasos sanguíneos, es decir, se estrechan y por tanto fluye menos sangre al cerebro. Lo que puede originar un desmayo también está asociada a la digestión. Los requisitos médicos y capacitación del personal bajo el consenso de normas internacionales para el buceo comercial y operaciones submarinas, establecida por la Asociación Contratista de Buceo, mejor conocida por sus siglas ADCI, tiene como fin promover el más alto nivel posible de seguridad en la práctica del buceo, promover la capacitación y educación adecuada para el personal de trabajos subacuáticos y fomentar a la comunicación abierta de la industria submarina. Por lo que las personas que participan de las operaciones del buceo deberán cumplir las condiciones necesarias para el trabajo asignado. Por ejemplo, 1. Estar familiarizado con los procedimientos y tener habilidad en el uso de herramientas, equipos, dispositivos y sistemas relacionados con las tareas asignadas. 2. Al estar expuesto a condiciones hiperbáricas, la persona o buzo debe poseer los requisitos físicos para el desempeño de actividades subacuáticas. Tales calificaciones o requisitos físicos deben estar documentados en un formulario de historial médico y de examen físico. La ADCI exige los siguientes exámenes médicos o sus equivalentes. 1. Un examen médico inicial. También realizar exámenes médicos periódicos una vez al año. Y 3. Una reexaminación luego de alguna lesión o enfermedad relacionada con el buceo. Aquí se puede observar ejemplos del formulario de examen médico y del examen físico. Elementos de protección personal. Iniciamos con la campana de buceo, que es una cámara rígida, totalmente hermética, utilizada para transportar a los buceadores, bajándolos directamente hasta cierta profundidad en el agua. Quedando totalmente secos para mantener el aire oxigenado, se bombea oxígeno desde unos tubos conectados a la superficie. Estos elementos de protección personal para las actividades de buceo varían según las tareas correspondientes y el ambiente asignados. Por ejemplo, elementos de protección de cara y rostro son las máscaras de buceo, la de medio rostro, es decir, que se enfoca en los ojos y nariz, por lo que son recomendadas en operaciones donde no involucre mucha profundidad, ni que exista ningún tipo de riesgo asociado a la contaminación de agua. También está la máscara de buceo de rostro completo, que protege la totalidad de la cara y no permite el ingreso de agua. El casco de buceo brinda al trabajador protección contra golpes, cortes y aísla su cabeza de un peligroso ambiente externo, entregando así una protección completa. Pueden ser complementados con sistemas de comunicación a la superficie, así también como permiten aislar otros accesorios según la tarea que se va a realizar, como por ejemplo un visor para soldar y cortar. Ahora, protección para el cuerpo serían los trajes de buceo, como el traje seco, que es ideal para trabajos de larga duración y soldadura, para aguas contaminadas o aguas profundas igual a 40 metros de profundidad, de temperaturas muy bajas, y el traje húmedo, como permite el paso de cierta cantidad de agua para calentar la temperatura del cuerpo del trabajador, y que a mayor espesor, mayor protección térmica. El traje semiseco, en el agua que ingresa solo moja brazos y piernas, quedando en la zona del pecho como un traje seco. Este tipo de traje ofrece un mayor aislamiento. Para la protección de manos son los guantes destinados a faenas riesgosas en cuanto a cortes, golpes, lesiones, ya que disminuye bastante el sentido del tacto y protegen contra bajas temperaturas en medios acuáticos no menores a 15 grados centígrados. La protección de pies serían los botines o calcetines de buceo, que son elementos de complemento al traje de buzo y de apoyo en los fondos marinos. También protege contra las bajas temperaturas, golpes, cortes, lesiones, y pueden poseer o no una suela con un espesor de 2 milímetros. Otros elementos que no proporcionan protección, pero sí son importantes para el buzo, son el profundímetro, las aletas, el reloj de buceo, el arnés de levante, el chaleco hidrostático y la botella de gas o suministro. Ahora, las medidas o pautas operacionales según el reglamento de la ADCI. Primero, determinar la profundidad de cada inmersión antes del inicio de las operaciones. También un buzo de emergencia estará disponible en la superficie. 2. Los suministros independientes primarios y secundarios de gas serán proporcionados para el buzo de trabajo y las fuentes de gas.
También habrá un método y un procedimiento para evacuar a buceadores bajo presión durante una emergencia. Y la mezcla respirable suministrada al buceador debe estar compuesta por una mezcla de gases apropiada para la profundidad de la inmersión. Una cámara de descompresión para los buceadores de emergencia en la superficie, y se requiere un método para descontaminar al buzo. También debe existir una forma de rescate a un buzo incapacitado en el agua. Y la humedad y la atmósfera deben estar controlados y vigiladas. Finalmente, se utilizará un suministro de gas de emergencia, que este será de rescate y llevado por el buzo. Mi nombre es Erika Mérida Villarroel y vamos a ver los trabajos de alto riesgo acuáticos referidos a la piscina. Como una pequeña introducción, es que en nuestro medio no existen numerosas empresas dedicadas a la actividad deportiva y recreativa que incluyen piscinas en sus instalaciones, donde en esas empresas emplean a un número importante de trabajadores que están expuestos a riesgos. En estos casos existe muy poca documentación que trata de forma completa el trabajo de piscinas desde la perspectiva de la salud laboral, y además se trata de una actividad con una regulación normativa dispersa que es necesario conocer para la seguridad laboral de los y las trabajadoras. Para esto será necesario conocer las guías y puestos de trabajo, que se dividen en dos grandes grupos. Uno, el cual es en la piscina, donde están el monitor o entrenador, que se trata de un puesto de trabajo ubicado dentro de la instalación de la piscina, dando su formación o entrenamiento a los usuarios a través de diferentes actividades. Los monitores pueden desempeñar su puesto de trabajo bien dentro del vaso o en las zonas alrededor de la piscina. Después están los socorristas, que es el puesto de socorrista que tiene asignada las funciones de vigilancia y asistencia sanitaria a los usuarios de la piscina. La asistencia se puede dar, por tanto, por heridas de carácter leve o como para apoyar una situación crítica que pueda acabar con la vida real del usuario si no recibe ayuda inmediata y eficaz. También están los monitores, que se dedican a dar los cursos al personal y pueden actuar como socorristas en algunos casos. Los riesgos son similares a los socorristas, como es evidente, y si la empresa se dedicase a instalar todas las instalaciones acuáticas, existirían otros puestos como albañilería, peones, soldadores, pintores, etc. En el mantenimiento de la piscina tenemos lo que es la limpieza de la piscina, que son los puestos encargados de la limpieza de piscinas, que realizan dos tipos de tareas: la limpieza diaria de las instalaciones y la limpieza temporal o anual. Se utiliza diversidad de productos, como por ejemplo desinfectantes, detergentes, antioxidantes y biocidas. También está el técnico de mantenimiento maquinaria, que se encarga de la vigilancia del mantenimiento e instalación de la maquinaria filtrado, así como controlar la realización de los controles necesarios de la pureza y salubridad del agua. También están los instaladores y montajes eléctricos, que realizan las actividades de montaje y desmontaje, instalaciones eléctricas complejas de alumbrado y fuerza. Para este caso se verán los riesgos y medidas preventivas, que a continuación veremos las caídas al mismo nivel y distinto nivel, donde sus riesgos son los suelos mojados y resbaladizos, zonas húmedas, desniveles, rampas y escaleras. Las medidas preventivas que se pueden llevar a cabo son superficies antideslizantes, evitar la formación de charcos, limpiar las zonas mojadas o sucias cuanto antes posible, e instalar barrandillas. También están las condiciones ambientales, que dentro de estas condiciones ambientales de todo lugar de trabajo se tienen en cuenta temperaturas como la humedad y las corrientes. En el caso de las piscinas es obvio distinguir entre las piscinas de aire libre y cubiertas. Entre las piscinas de aire libre tenemos riesgos como los cambios de tiempo, exposición a la radiación solar y la exposición al calor. Las medidas preventivas que podemos llevar a cabo son ropa adecuada, espacio protegido, protección solar, ocular y posibilidad de refrescarse e hidratarse. También tenemos las piscinas cubiertas, que son la calidad del ambiente influye de gran manera, ya sea en los usuarios y también en los trabajadores y las propias instalaciones. Después, en la iluminación,
es preciso tener en cuenta que en la iluminación tanto se refiere al confort de las condiciones de seguridad de la piscina. Los riesgos que se pueden llevar a cabo son los excesos o defectos de la luz, reflejo o deslumbramiento. Las medidas preventivas que podemos llevar a cabo son mantener un nivel adecuado de iluminación y un sistema para regular la entrada de luz natural. También está el ruido, que la exposición al ruido mínimo afecta especialmente a los puestos determinados de mantenimiento y se produce por la utilización de maquinarias y herramientas, y es necesario evaluar el riesgo a través de una medición de ruido y se debe seguir los criterios y medidas correctas. Las medidas preventivas que se pueden llevar a cabo son incorporación de medidas de reducción del ruido en origen, sujetar la maquinaria correctamente, amortiguar las vibraciones, usar silenciadores, utilizar material que absorba el ruido, evitar el roce entre paredes metálicas y utilizar equipos de protección auditiva. También tenemos lo que es el riesgo eléctrico, donde la presencia de agua y humedad en las piscinas eleva más el riesgo eléctrico y la instalación debe cumplir con el reglamento electrónico de baja tensión y una instrucción técnica complementaria de piscinas. Las medidas preventivas que se pueden llevar a cabo son la revisión periódica del conjunto de la instalación eléctrica, la iluminación de la instalación de equipos eléctricos e interrupción de las zonas de libre acceso. Los equipos deberán poseer protección intrínseca de frente a contactos eléctricos, empleo de prendas y guantes aislantes, elaboración y difusión de procedimientos de trabajo seguros y también de trabajos con baja tensión. Los riesgos por embarazo en las piscinas. El riesgo por embarazo se puede dar en los puestos de socorrista y monitora de actividades, especialmente en el primero, ya que el embarazo puede dificultar tareas de salvamiento propias al puesto. Las medidas preventivas son evaluar el riesgo por embarazo, tomar medidas necesarias para evitar la exposición de dicho riesgo, también el cambio de puesto o función compatible con la trabajadora, y la suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo y correspondientes prestaciones. Los riesgos psicosociales, tanto en el puesto de socorrista como en el de monitor, en los cuales implica mucha responsabilidad, ya que conlleva el cuidado de personas. En estos puestos, además de requerir una atención constante, pueden ocasionar un riesgo de carga mental y en ocasiones producen enfrentamientos con los usuarios y una presión de la exigencia del público. Y algunas veces los trabajadores de socorrista y monitores son ejercidos de las mismas personas. Las medidas preventivas que podemos llevar a cabo son establecer pausas, definir bien la tarea y competencias. Las mismas personas no deben realizar a la vez la tarea de monitor y socorrista, y la formación periódica de materia de primeros auxilios, formación en riesgos psicosociales y medidas de prevención aplicables, y no prolongar jornadas de trabajo. En los agentes biológicos tenemos la contaminación biológica. En una piscina está relacionada con las condiciones del uso, el nivel higiénico y el estado de la salud de los usuarios. Se ve favorecida por un elevado aforo, por el contacto o el intercambio de los objetos personales, por el ambiente húmedo y cálido y por el uso de revestimientos rigurosos que retienen el agua. Las medidas preventivas que pueden llevar a cabo son prohibir que los trabajadores coman o beban en zonas de trabajo, proporcionar prendas de protección individual apropiadas, garantizar el uso individual de las EPIs y un uso adecuado, disponer de cuartos de aseo adecuados, incluyendo productos de limpieza ocular, antisépticos para la piel, especificar el procedimiento de obtención, manipulación y procesamiento de nuestras aguas y establecer un procedimiento para el tratamiento de heridas. Al salir de la zona de trabajo, el trabajador también deberá quitarse la ropa y los equipos de protección personal que puedan estar contaminados, y también el empresario podrá poner a su disposición de los trabajadores vacunas eficaces. Entre los agentes químicos van a existir agentes químicos de las piscinas que se hace necesaria la utilización de productos químicos para eliminar estos. Entre estos productos podemos utilizar desinfectantes, floculantes, aglúcidas, productos de limpieza, y las medidas preventivas que se pueden llevar a cabo son productos químicos que los empleados deben estar identificados con la etiqueta original, tienen que estar disponibles las fichas de seguridad de los productos,
deben controlarse el almacenamiento y distribución de los productos químicos, restringiendo su uso y la entrada a su almacén a personal autorizado y formado. También se debe almacenar a los productos locales con ventilación directamente al exterior y preferentemente en la planta baja, y deben separarse los productos de forma adecuada según su reactividad, su inflamabilidad y teniendo en cuenta posibles incompatibilidades, y en el caso de manipulación de productos se requiere una protección integral y adecuada. En la exposición al cloro, el objetivo es garantizar el buen estado del agua. Los riesgos que conlleva son las irritaciones oculares de nariz, garganta, debido a las cloraminas, las irritaciones de las vías respiratorias produciendo que reflejan tos y que pueden llegar a vómito. El contacto del cloro con la piel produce quemaduras. Las medidas preventivas que podemos llevar a cabo son información a los trabajadores sobre los riesgos de la exposición que conlleva el cloro, las instrucciones para el uso de la correcta y medidas que adoptar en caso de la fuga o un accidente, y también usar equipos de protección personal, y también disponer de lavabos, y como todos los productos químicos, las sustancias que lleven el cloro deberán estar perfectamente identificadas, envasadas y etiquetadas. El reglamento sobre el manejo de las piscinas, donde nos indican la inspección sanitaria, donde las visitas que realizan las autoridades de salud como parte del proceso de otorgamiento de permisos de funcionamiento, de la vigilancia y control de la calidad del agua de la piscina deben llevarse a cabo por las autoridades. También el artículo de los permisos, en el artículo número 4, donde nos indican que toda construcción, ampliación o modificación de una piscina deberá cumplir con lo estipulado en el Reglamento General para el otorgamiento de permisos y del funcionamiento del Ministerio de Salud. Ok, yo les voy a hablar sobre la guía para las piscinas públicas que se implementó el 9 de febrero del 2021, obviamente para prevenir el COVID. La siguiente guía describe las medidas que deben tomar los operadores de centros acuáticos con tratamiento de sus aguas para ayudar a proteger a su personal, concurrentes tanto dentro como fuera del agua, y prevenir la propagación del virus que causa el COVID-19. Distanciamiento social, mascarillas de tela, suministros adecuados, carteles, mensajes, mantener entorno saludable, mantener operaciones saludables. En el distanciamiento social podríamos tener unos puntos, lo cual sería mantener una distancia menos de 6 pies, unas pulgadas más al flotador cilíndrico, más o menos de la piscina. Asignar entradas y salidas separadas para fomentar que todas las personas circulen en la misma dirección de ser posible. En las mascarillas de tela, pues la única restricción que tendríamos sería que los niños menores de 2 años y las personas que tengan dificultades para respirar no están obligados a usar estas mascarillas de tela dentro de la piscina. Los suministros adecuados. Implementa medidas para prevenir la propagación del virus, poniendo a disposición lavados accesibles y suficientes suministros para que las personas se laven las manos o simplemente se las desinfecten. Los carteles y mensajes consiste en colocar carteles en áreas visibles para que los demás informen y difundir anuncios sobre cómo prevenir la propagación del virus. Mantener entornos saludables. Podría entrar la ventilación del aire interior en los espacios acuáticos, guías de barreras físicas, limpieza y desinfección, objetos que se comparten, etc. Mantener operaciones saludables nos indica que nos debemos proteger de las personas con mayor riesgo de enfermarse del COVID, los guardavidas o los salvavidas y seguridad en el agua tienen que conocer las normativas que hay dentro del establecimiento, la dotación de personal implementando turnos rotativos del personal para que no haya tanta aglomeración de gente, y la capacitación del personal. Por si alguna persona contrae esta enfermedad dentro de las instalaciones, pues podríamos prepararnos creando un plan con anticipación, aislarse y trasladar a quienes están enfermos del lugar, llevándolos al centro de salud más cercano, limpieza y desinfección de todo el lugar, y notificar a los funcionarios de salud locales los contactos cercanos.
Los trabajos de altos riesgos marítimos. Los equipos de protección básicos en el sector marítimo se dividen en 7 categorías: navegación, salvamento, señalización, achique, prevención contra incendios, armamento diversos y prevención de vestidos de aguas negras. Estas instrucciones pretenden ofrecer un resumen para evitar los peligros que hay y mantener la seguridad. Debe conocer los peligros y evitar las situaciones peligrosas y no debe acceder a una zona de un buque que no esté abierto al público sin el permiso específico. Que es un buque, pues es un sinónimo relativo a un barco, solo que un poquito más grande. Eso sí. Los equipos de protección dentro de los trabajos que se realizan en el mar, pues entraría el uso de cascos de seguridad, que son indispensables básicamente para protegerse del impacto de cualquier objeto que pueda caer. Existen varios tipos de cascos diseñados para proteger contra impactos, salpicaduras de sustancias químicas, etc. En la sala de máquinas el trabajador será expuesto a ruidos y durante esa realización de labor, pues el trabajador deberá contar con orejeras o tapones que eviten esos daños auditivos a largo plazo. La tercera sería que son necesarias las gafas especializadas de protección diseñadas para cada tipo de actividad. En la cuarta entran los chalecos salvavidas, los cuales se dividen en 3, que serían de 100, 150 a 275 newtons, cuyo tipo de flotabilidad está adecuado a cada situación. Los de 100 newtons están concebidos para el uso de aguas calmadas, se podría decir. Los chalecos salvavidas de 150 newtons están destinados al uso de alta mar para brindar un poco más de protección. Y los de 275 newtons, perdón, se utilizan en alta mar en condiciones extremas y llevando ropa de protección pesada. En la quinta encontramos los guantes resistentes, los cuales son para prevenir una dura manipulación cuando hay cargas, amarres, sustancias químicas, es lo más recomendado para evitar daños. En la sexta entran los calzados aislantes, que son indispensables para las superficies resbaladizas. Y en la séptima entra la ropa reflectante de alta intensidad, lo cual es una linterna para zonas más oscuras. Si debe entrar en espacios cerrados, necesitará un equipamiento especializado adicional y la formación sobre cómo usarlo, los cuales serían los sistemas de alarma, de alerta personal, el detector personal de alarma de gases, línea de radio, equipo de rescate en espacios cerrados y arneses de seguridad, cables de seguridad, líneas de localización, etc. Las señalizaciones de embarcaciones, a bordo de embarcaciones. La Organización Marítima Internacional establece el uso obligatorio de señalización en todos los dispositivos y medios de salvamento de las embarcaciones. Es por ello importante la implementación adecuada de las señales marítimas o señales IMO, las cuales serían las señales de luchas contra el fuego en buques, para cumplir las normativas vigentes. La vida útil de las señales IMO es aproximadamente de 10 años. El acceso a buques, la legislación exige que el capitán de un buque facilite medios seguros para embarcar y desembarcar a aquellas personas que desarrollen a bordo actividades autorizadas. El equipamiento de barco, esta parte es importante porque nunca una persona que no esté especializada en esto puede manipular o inspeccionar esta, ya que se podría considerar un delito, ya que este equipamiento de barco es de suma importancia dentro de la seguridad de los buques y puede afectar en la navegabilidad del buque y poner en peligro la seguridad de los pasajeros, obviamente. El reglamento internacional, la OIT, la cual es la Organización Internacional de Trabajo, es un manual de prevención de accidentes a bordo de los buques en el mar, y en estos puertos establece la legislación nacional o la autoridad competente que deberían establecer disposiciones que permitan instituir una colaboración sistemática entre los armadores y la gente de mar a efectos de fomentar la seguridad y salud a bordo de los buques.
y que tales medidas podrían constituir sin limitarse a ellas. En las disposiciones siguientes, el establecimiento en cada buque de un comité de seguridad y salud con facultades y obligaciones bien definidas, el nombramiento por selección de uno de los varios representantes de seguridad del agente de mar con facultades y obligaciones bien definidas, y último, el nombramiento por parte del armador o del capitán de un oficial que cuente con las debidas calificaciones y experiencias para fomentar la seguridad de salud. Es ILO, la cual sería la International Labour Organization en 1996. La seguridad y salud a bordo de los buques. El orden de limpieza son importantes para prevenir accidentes y situaciones potencialmente peligrosas a la seguridad y salud más que todo. La formación de cada uno de los miembros de la tripulación será de suma importancia que sepan estos tips, se podría decir, que son los pequeños desperfectos de la estructura de los equipos y de mobiliario pueden causar cortaduras, contusiones, tropezones, caídas, todo derrame de hidrocarburos o de otra sustancia que pueda representar un riesgo debería limpiarse inmediatamente. El paradero de luz puede iniciar que hay desperfectos capaces de causar sacudidas eléctricas o incendios. Los tableros de instrucciones, los avisos o los indicadores tienen que estar todo el rato en funcionamiento, limpios y legibles. Las puertas abiertas o cerradas deberían estar siempre bien afinadas. Los riesgos portuarios. Los riesgos portuarios están presentes en la mayoría de las actividades que conforman la industria. Según los informes en el 2017, se registraron un total de 2.712 víctimas en todo el mundo, lo que presentó un incremento interanual del 3% comparado con los otros años. La principal causa de muerte a nivel mundial son los incendios provocados por daños en las maquinarias, con un total del 42%, siendo la región del Mediterráneo y Mar Negro los lugares que tienen el mayor porcentaje de incendios. Los riesgos que se ven con mayor frecuencia son los siguientes: los golpes, que están con un 22,6%, los cuales se producen con herramientas, caídas de objetos u otros elementos. Las enfermedades agudas de descompresión inadecuada, lo cual es el 18,5%. Es una situación común en los buzos más que todo. Las caídas, que son un 15,5%, las caídas obviamente de altura, a nivel, hacia el agua. El atrapamiento, lo cual es el 11,6%, retención de la persona entre dos elementos materiales. El aprisionamiento, lo cual es el 9,8%, ocurre cuando una persona es confiada en un espacio o recinto cerrado como contenedores o bodegas más o menos. El sobreesfuerzo, lo cual indica un 4%, cuando la capacidad física del trabajador pues es superada. La inmersión, lo cual sería el 0,6%, se produce cuando la persona sufre un principio de asfixia al entrar en contacto en un medio acuático. Las normativas internacionales de riesgo portuarios. La OMI, la cual es la Organización Marítima Internacional, asiste a los países miembros en la mejora de seguridad marítima con reglamentación y capacitación. Y su plan estratégico sería el siguiente: los buques con mayor seguridad, mares más limpios, y todas estas medidas son manejadas por el SOLAS o el MARPOL. En las administraciones de los países existen distintas organizaciones que se dedican a que se cumplan estas normativas, los cuales les puedo indicar a continuación, que en Chile sería Directemar, que ha implementado un sistema de control de la normativa de labor portuaria, la SCCNLP. La ley de puertos en Argentina, el cual regula todo lo que compete a las normas de higiene y seguridad laboral y es administrada por las distintas autoridades portuarias. En Colombia entraría la Autoridad Marítima Colombiana, que está a cargo de áreas de protección marítima, tanto para buques como las instalaciones portuarias. En México, la Autoridad Marítima Nacional, que da el poder para verificar que se cumplan los ordenamientos internacionales con la misión de garantizar un transporte marítimo seguro, protegido y eficiente en mares limpios. En Perú, la ley del Sistema Portuario Nacional,
la cual norma la seguridad del puerto, de las naves, así como las estipulaciones para mejorar la calidad total del sistema. Básicamente, esta es toda la exposición y en conclusión, todo el grupo pues, nos basamos en proteger y evitar cualquier riesgo a los trabajadores para que sirva de fundamento para el trabajo diario y de esta manera establecer procedimientos de prevención, protección con los riesgos que existen en el trabajo. Muchas gracias por su atención. No se olvide suscribirse, darle a la campanita y un me gusta, pues nos ayudaría para seguir con los proyectos. Muchas gracias.